pregunta antes de irnos a la pausa en el tema de, bueno, si estamos hablando de reforma de la Constitución, cambio de la Constitución, una nueva Constitución. Lo que se está hablando es una reforma, y una reforma no puede alterar los lineamientos básicos de la Constitución. Nosotros estamos concebidos en la Constitución actual como un Estado democrático de libertades plurales. Los trabajadores tienen derecho a ser trabajadores, los empresarios a ser empresarios, los políticos a ser políticos, los tecnócratas a ser tecnócratas, etcétera, etcétera, las religiones, etcétera. Entonces, y estamos estructurados en función de un modelo presidencial, en donde el Poder Ejecutivo, como en los Estados Unidos, como en Brasil, como en México, como en Argentina, etcétera, como en Perú, como en Ecuador, el Poder Ejecutivo es el poder y es elegido directamente por la población. Esas cosas no las puedes cambiar y lo llamas reforma. ¿Ok? O sea, tú me puedes llevar a mí a un referéndum consultivo para aprobar una reforma que incluya el que Venezuela pase a ser un régimen parlamentario. Eso no puede hacer. O en donde yo no vote por el presidente de la República. Eso no lo puedes hacer. Pues entonces, esa definición que tú leíste en el espacio anterior, pues entonces ya no se cumple. Entonces, bueno, entonces dime que me vas a presentar una nueva constitución. ¿Qué sería diferente? Sería la diferencia. Entonces hay que tener claro qué tipo de modelo tenemos. Un modelo presidencial, es un modelo democrático, es un modelo pluralista y es un modelo de elección directa de las diferentes instancias, de los diputados de los diferentes niveles de gobierno y de los poderes ejecutivos de los diferentes niveles de gobierno. Pongamos el ejemplo. Bueno, y se hizo ya se hizo una ley especial porque la Constitución anterior decía, la del 61 decía, la ley determinará el modelo de elección de los gobernadores. Entonces, basado en ese artículo, se creó una ley en la cual, en vez de que los gobernadores fueran nombrados hasta el presidente Lucinchi por el presidente de la República, los gobernadores empezaron a ser electos por nosotros. Y ya en Carlos Andrés Pérez II, que lo he debido sumar a la lista de las excepciones. López Contreras, Medina y Carlos Andrés Pérez II. Carlos Andrés Pérez I fue el mismo desastre, el mismo movilización de la economía por gasto público, el rentismo petrolero, la sobrevaluación de la moneda y la concentración de las exportaciones en un solo. Ahora, tan importantes fueron las reformas que trató de introducir Carlos Andrés Pérez II que le costó el cargo. Y dijeron que era que la corrupción y que había hecho con los monedas, con el dinero de la partida secreta. Mentira. Estaba cambiando completamente hacia un modelo modernizador, pluralista, el modelo de sociedad venezolana. Y eso le costó el cargo. Claro, y eso habría que analizarlo, porque como dice, bueno, le costó el cargo, porque a nivel de quienes estaban allí decían, bueno, ¿qué es lo que buscas? Ahora también cómo lo trasladamos al día de hoy. Porque cuando le hablaba de esto de reformas y tocaba el tema era precisamente porque, bueno, hoy se habla de una reforma constitucional, pero la reforma hay diferentes tipos y a veces incluso abarca la reforma de mentalidad, la reforma de cómo llevamos la mentalidad que tiene el venezolano, por ejemplo, de la Constitución. Hoy en día habría que ver cómo se trabajan las leyes. La gente en la calle dice, bueno, esto es un pueblo sin ley. Es alguno de los comentarios, por ejemplo, que hacen. Entonces, donde hay un nivel, sí, aquí de qué es lo que establece la Constitución, lo que se quiere hacer, pero también a nivel de la sociedad, y trasladándolo a eso de cómo la gente percibe, cómo la gente ve lo que se está hablando, cómo en ese momento quizás esa idea de modernizar no fue vista de la mejor forma y cómo hoy, si queremos realmente avanzar a mejorías, necesitamos también trabajar en muchos aspectos. Bueno, no podemos escapar a los 6 lineamientos de lo que significó el proceso modernizador de Carlos Andrés Pérez II. Ya dije que el primer gobierno fue un desastre. El segundo es un gobierno orientado hacia la modernización, porque está orientado hacia el pluralismo. ¿Qué hizo? Descentralizó. Y pasamos a la elección directa de gobernadores y se creó la figura del alcalde.
porque el alcalde no existía. Lo que existía era una especie de primer ministro del municipio, porque la Cámara Municipal, que es un poder legislativo, nombraba a su presidente y ese presidente ejecutaba como acciones de las que hace el alcalde hoy en día. Pero era un poder legislativo, era un régimen legislativo. No era el Consejo Municipal nuestro no era un régimen de peso del Ejecutivo. Bueno, entonces descentralizó y privatizó, total o parcialmente, y llegaron a algunos contratos de gestión, etcétera, sumamente valiosos, en donde el gobierno comprometía a la empresa privada que iba a dirigir y a comprar esas acciones en mayoría y a manejar las empresas, las anteriores empresas del Estado, se comprometía a tener ciertos lineamientos, pues. Okay, como el caso, por ejemplo, de la CanTV o el caso de Sidor, etcétera. Bueno, dentro de esa privatización no solamente es que compraron acciones las grandes compañías privadas, no. La gran remuneración de los trabajadores de la CanTV y de Sidor y de Alcasi, Benalún, etcétera, venían no solamente de los excelentes sueldos que ganaban, sino que ganaban más como propietarios de las acciones. Eso es pluralismo, eso es respeto al derecho a la propiedad, eso es respeto al derecho a que yo sea bien remunerado. Y me hicieron accionista de esas empresas del Estado junto con la privatización con las grandes compañías internacionales o nacionales. Ahora, si yo descentralizo y yo privatizo, entonces con o sin participación del Estado y con y sin contratos de gestión y todas esas cosas que son muy importantes. La idea no es ningunear al Estado, es una ridícula, es un infantil, eso no es plural, Ningunear al Estado y multiplicarlo por cero, eso no es plural. Entonces, si yo quito estas dos cosas, ¿qué está pasando? Que yo estoy despresidencializando, le estoy quitando poderes a la presidencia de la República. Porque ¿quién nombraba a los directores de las empresas del Estado? El presidente de la República. ¿Y quién nombraba a los gobernadores? El presidente de la República. Entonces yo estoy despresidencializando. De las tres reglas ya estoy cambiando estas tres. Ahora, ¿cómo se tomaban las decisiones en Venezuela? A través de los partidos. ¿Qué hizo Carlos Andrés Pérez? Le bajó 2 a los partidos y empezó a preguntarle a los empresarios y a los trabajadores, mira, ¿cómo vamos a hacer? Entonces la cosa se hizo más tripartita, mucho más tripartita. Siempre ha existido el tripartismo, pero se hizo mucho más tripartita. Entonces ya no era la hegemonía de los partidos, sino que incluimos en los procesos de toma de decisiones, sobre todo las económicas, a los empresarios y los trabajadores. Y el quinto punto era ¿cuáles son las políticas sociales? Las políticas sociales de antes era gasta más del sector público, gasta más, si se te acaba la plata del petróleo, endéudate, pero reparte eso para que se lo coman, para que no critiquen al gobierno. Bueno, pésima fórmula, porque cada vez que se bajaban los precios del petróleo del 80 en adelante, que empezaron a darnos unas grandes sorpresas, estábamos en unas situaciones sumamente comprometidas y después venían unos ajustes económicos horribles, ¿ok? Con unos grandes sacrificios que no servían para nada, porque después que emparejaban las cuentas, volvían a las andadas, ¿ok? Entonces, ¿cuál era la principal política social del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez? El empleo bien remunerado, la diversificación de la producción privada y la diversificación de las exportaciones no petroleras. ¿Y con qué se financiaban estos 5 errores? Exceso de presidencialismo, de centralismo, de partidismo, de populismo. ¿Con qué se financiaban esos 5 errores? Se financiaban con la gran renta petrolera que teníamos. Entonces, ¿y qué hizo Carlos Andrés Pérez con la gran renta petrolera? Que era el modelo de la OPEP 2, ya a partir del 73 en adelante, en donde lo que se buscaba era maximizar los precios y no aumentar la producción para incrementar los ingresos, y que trajo los descalabros macroeconómicos que trajo esa segunda política de la OPEP. Bueno, Carlos Andrés Pérez se propuso aumentar producción y tratar de estabilizar precios.
dándose cuenta que Venezuela tenía unas grandes ventajas en el mundo a nivel petrolero, porque tiene las principales reservas de petróleo del mundo. Entonces a ti no te interesa que el petróleo lo desplacen. ¿Por qué? Porque tú andas vendiendo caro. No, modera los precios y no dejes entrar a tus competidores ni a otras fuentes de energía. Entonces, por eso sacaron a Carlos Andrés Pérez. Esa es una verdadera reforma que no tuvo nada que ver con la reforma constitucional. Bien. Es una reforma democratizadora que le costó el cargo. Es importante evaluar ese tema de la reforma. Nos vamos a la pausa para luego finalizar con esta última idea de nuestra conversación con José Antonio Gil Yepes. Ustedes no se muevan de argumentos.